Su plan consistía en efectuar una serie de ataques por sorpresa encaminados a capturar los gatos solitarios o en grupos que estuvieran descuidados, sin dar a la gran masa de gatos de Ultar el tiempo necesario para organizarse y contraatacar. Carter comprendió que antes de proseguir su extraordinaria miseria tenían que impedir el atrevido plan de los Sox. Así que Randolph Carter se deslizó sigilosamente hasta un ángulo del bosque y lanzó el mollido del gato a través de los campos vagamente iluminados por la luz de las estrellas. Y una enorme gataza salió de una cabaña próxima, tomó el relevo y lo transmitió a través de las praderas de los guerreros grandes y pequeños, negros, grises, atigrados, blancos, amarillos y cruzados, y el eco fue repentino, junto a Nier y más allá del Sky hasta Ultar. Y los innumerables gatos de Ultar respondieron a coro y se dispusieron en orden de marcha. Era una suerte que la luna no hubiera salido, porque si todos los gatos estaban en la tierra, veloces y silenciosos, abandonaron sus hogares y saltaron de los tejados y se desparramaron como un mar de lustroso pelaje por las llanuras hasta el borde del bosque. Carter estaba allí para recibirles y el espectáculo de estos gatos sanos y bien provistos le resultó un descanso para los ojos. Después de ver las criaturas que había visto en los abismos y de caminar con ellas, se entusiasmó de volver a encontrarlo en su venerable amigo y salvador de la cabeza del destacamento de Ultar, con el collar de su graduación en torno a su sedoso cuello y los bigotes tiesos, un gesto marcial, y se alegró aún más cuando vio como alfares de aquel mismo ejército a un astuto jovenzuelo que no era otro que el mismísimo gatito de la taberna, a quien Carter había regalado con un riquísimo plato de leche una mañana ya lejana. En Ultar ahora se había convertido en un gato robusto y de gran porvenir, y al apretarle la mano a su amigo se puso a ronronear. Su abuelo dijo que cumplía muy bien en el ejército y que tras otra campaña más podría aspirar al grado de capitán. Carter les contó el peligro que corría en la tribu gatuna, por lo que recibió agradecidos ronroneos en de todos los presentes. De acuerdo con los generales, trazó un plan de acción inmediata que consistía en atacar sin más dilación la asamblea de los Sox y sus plazas fuertes conocidas, aún anticipándose a sus ataques por sorpresa y obligarles a aceptar una tregua antes de que pudieran movilizar su ejército invasor. Por tanto, sin perder un solo momento, el gran océano de gatos inundó el bosque encantado y se cerró en torno al árbol donde se celebraba la asamblea y al círculo de piedras. Los chirridos de los Sox se elevaron hasta un grado enloquecedor cuando las enemigas bestezuelas se vieron sorprendidas por los recién llegados. Escasa resistencia hubo por parte de los furtivos e imprudentes Sox de oscuro pelaje, porque al instante comprendieron que les habían ganado por la mano, y sus intenciones de venganza se tomaron en deseos de salvación. La mitad de los gatos se sentó en círculo alrededor de los Sox capturados y dejaron un pasillo por el que los demás gatos fueron introduciendo los Sox que iban apresando en otras partes del bosque. Por fin se discutieron las condiciones de una tregua. Carter actuó de intérprete y se decidió allí para los Sox seguirían siendo independientes a condición de que pagaran a los gatos un gran tributo de guacos, con codornices y faisanes cazados en las zonas menos fabulosas del bosque. Los triunfantes tomaron de rehenes a unos cuantos Sox de familias nobles como garantía que serían custodiados en el templo de los gatos de Ultar, y dejaron bien explícito que cualquier desaparición de gatos en los alrededores de los dominios de los Sox tendrían funestas consecuencias para los propios Sox. Una vez expuesta a esta condición, los gatos rompieron filas y dejaron que los Sox se marcharan uno a uno a sus respectivas casas, cosa que se apresuraron a hacer mirando de soslayo con gesto sombrío. El viejo general ofreció entonces a Carter una escolta para atravesar el bosque hasta salir de él por donde quisiera. Consideraba el gato, y no sin razón, que los Sox abrirían ahora un tremendo resentimiento contra Carter por haber hecho fracasar sus agresivas intenciones, y Carter acogió una oferta con gratitud, no solo por la seguridad que le aportaba, sino porque además le gustaba la gracia y compañía de los gatos. Así pues, en medio del simpático y alegre regimiento, satisfecho por el feliz término de la empresa, Randolph Carter caminó dignamente a través del bosque
a través de aquel bosque mágico y fosforescente de árboles descomunales, mientras los demás se entregaban a fantásticos cabriolas o jugueteaban con las hojas caídas en el viento, arrastraban entre los hongos de Carter suelo primordial. Carter iba hablando de Kadat con el general y el nieto. El viejo gato le dijo entonces que había oído hablar mucho de aquella desconocida ciudad, de la inmensidad fría, pero que no sabía dónde se encontraba exactamente. En cuanto a la maravillosa ciudad del sol poniente, ni siquiera había oído hablar de ella, pero con mucho gusto comunicaría a Carter cualquier información que le llegara al respecto. Igualmente le dio algunas contraseñas de gran valor entre los gatos del país de los sueños, y él le recomendó especialmente al viejo jefe de los gatos de Celefais, que era hacia donde él se dirigía. Aquel viejo gato, a quien Carter ya conocía de manera superficial, era un honrado maltés, y su influencia resultaría decisiva en transacciones de todo tipo. Ya amanecía cuando salieron del bosque por el lugar más conveniente, y Carter se despidió de sus amigos con cierto pesar. El joven alfarés que Carter había conocido cuando era un cachorrillo le habría acompañado de no habérselo prohibido su abuelo, pero este severo patriarca exhortó en que el deber requería la presencia de todo gato junto a su tribu y su ejército, así que Carter emprendió solo el camino a través de los dorados campos que se extienden llenos de misterio junto al río bordeado de sauces, y los gatos regresaron al bosque. El viejo conocía bien aquellas tierras paradisíacas que se extienden entre el bosque y el mar serenario, y siguió alegremente el curso cantarino del Oucranos que señalaba su ruta. El sol se elevó por encima de las nuevas colinas cubiertas de prados y bosques, y encendió los colores de los millares de flores que tapizaban las cañadas y los oteros. En toda esta región flota una neblina mágica, y la luz del sol parece permanecer un poco más que en otros lugares. También perdura allí la rumorosa música del verano que componen las abejas y los pájaros, de manera que los hombres cruzan por allí como por un paraje maravilloso, y experimentan la mayor dicha y encanto que después les cabe recordar. Hacia mediodía llegó Carter a Kirán, cuyas terrazas de jaspe descienden hasta el borde del río y conducen a un templo de encanto, y donde el rey de Ilekbat acude una vez al año con su palanquín de oro después de su remoto reino del mar crepuscular, a orar ante el dios de Oucranos, el cual cantaba para él cuando el rey era joven y vivía en una cabaña junto a la orilla del río. Este templo es todo de jaspe y cubre un acre de terreno con sus muros y sus patios, con sus 7 torres rematadas en flecha y su capilla interior, donde el río penetra a través de canales ocultos, y el dios canta suavemente por la noche. Muchas veces la luna oye extrañas melodías mientras sus rayos bañan tales patios y terrazas pináculos, pero nadie, excepto el propio rey de Ilekbat, podría decir si la melodía es la canción del dios o el cántico de sus misteriosos sacerdotes, pues el rey es el único que ha encontrado en el templo y ha visto a los sacerdotes. Ahora, en el letargo del mediodía, aquel templo esculpido y delicado permanecía en silencio, y mientras avanzaba bajo un sol mágico, Carter solo oía el rumor de la gran corriente y el murmullo de los pájaros y las abejas. El peregrino caminó durante toda la tarde por las perfumadas praderas al abrigo de las suaves colinas ribereñas, cubiertas de pacíficas casitas de techumbre de paja y de santuarios elegidos a dioses amables, esculpidos en jaspe o en crisobérilo. A veces caminaba por el mismo borde del Oucranos y silbaba a los peces vivarachos e iridiscentes de aquella corriente cristalina. Otras veces se detenía entre el susurro de los juncos a contemplar el gran bosque de la otra orilla, cuyos árboles descendían hasta el mismo borde del agua. En algunos sueños anteriores había visto salir de esos bosques a los buopots, pesados y tímidos, que iban a beber en el río, pero ahora no se veía ninguno. Una de las veces se detuvo a mirar cómo un pez carnívoro atrapaba un pájaro pescador, el cual había cautivado el agua con el sueño de sus tentadores escamas al sol. Es en el momento en que el alabado cazador se arrojó a picarle, lo cogió por el pico con su boca enorme. Al declinar la tarde, Carter subió por una toma cubierta de hierba, desde donde pudo contemplar
cómo brillaban a la luz del crepúsculo las 1000 agujas doradas de los campanarios de Teherán, las enormes murallas de alabastro de esa increíble ciudad no son verticales, sino que parecen desde lejos que se inclinan hacia adentro, y lo más desconcertante es el hecho de estar construidas en una sola pieza, con una técnica que ningún hombre conoce ya, porque esta ciudad es más antigua que la raza humana, aún siendo tan altas y estas murallas de 100 pórticos y 200 atalayas, las torres que se apiñan en su interior blancas bajo sus agujas doradas, son más altas todavía, de manera que los hombres de la llanura las ven elevarse hasta el cielo, a veces resplandecientes de luz, a veces con las cúpulas veladas por las nubes y las neblinas, y a veces rodeados de nubes bajas surgiendo por encima de sus esplendorosos pináculos elevados, y allí donde las puertas de Trán se abren sobre el río, existen grandes muelles de mármol junto a los cuales se acunan apaciblemente suntuosos galeones de cedro fragante y madera de Ceilán juntos a sus anchas, y descansan extraños marineros de espesa barba en toneles y fardos cuyos rótulos exhiben jeroglíficos de lejanos lugares, tierra adentro, más allá de los muros, se extienden los campos de este país, y en ellos dormitan menudas cabañas blancas entre pequeñas colinas y serpean en estrechas sendas con infinidades de puentes de piedra entre los ríos y las huertas. Caía la tarde, pues cuando Carter atravesó esta tierra feraz y desde el río vio reflejarse la luz del crepúsculo en las maravillosas agujas de las torres de Tarn, y justo al cerrar la noche llegó a la puerta sur, donde fue detenido por un centinela vestido de rojo, a quien tuvo que contar 3 sueños sorprendentes para demostrarle que era un soñador digno de caminar por las misteriosas calles de Teherán, de visita a los bazares donde se vendían los géneros traídos por los ostentosos galeones. Penetró luego en la increíble ciudad a través de una muralla de espesor tal que la entrada formaba como un túnel, y luego se vio por los retorcidos y ondulados callejones que culebrean, profundos y estrechos, entre torres inmensas. Resplandecían las luces a través de las ventanas enrejadas y de los balcones, y del interior de los patios de burbujeantes fuentes salía una música tenue de flautas y laúdes. Carter sabía la diferencia que le convenía tomar y se dirigió a las calles más oscuras que bordeaban el río, y entró en una vieja taberna de marineros donde se encontró con capitanes y gentes de mar que él había conocido en muchos de sus sueños anteriores. Allí compró un pasaje para Celefais a bordo de un gran galeón pintado de verde, y se quedó en esa misma taberna a pasar la noche, después de hablar seriamente con el honorable gato de aquella posada, que parpadeaba soñoliento antes del enorme fuego del hogar y soñaba en viejas guerras y en dioses olvidados. A la mañana siguiente, Carter embarcó en el galeón que zarpaba hacia Celefais, se sentó a proa sobre un montón de cuerdas y empezó el largo viaje hacia el mar Serenario. Durante muchas leguas, los márgenes del río mostraron el mismo aspecto que las tierras de Teherán, viéndose algún que otro templo erigido en lo alto de las colinas de la orilla derecha. Cruzaron por delante de un pueblecito dormido, pegado a la orilla, con sus puntiagudos tejados color ladrillo y sus redes tendidas al sol. Atento siempre de su misión, Carter interrogó a todos los marineros sobre la clase de gentes que frecuentaban las tabernas de Celefais, y les preguntó sobre los nombres y las costumbres de aquellos hombres extraños de ojos rasgados y estrechos, orejas de grandes lóbulos, fina nariz y barbilla puntiaguda, que venían del norte a bordo de negras embarcaciones para cambiar onis por figuritas de jade, hilo de oro y pajarillos cantores de Celefais. No se ve a los marineros gran cosa sobre esas gentes, excepto que hablaban muy poco y que en tono a ellos flamea como una atmósfera de respeto y temor. El país de aquellos hombres extraños es muy lejano y se llama Inquanok. Escasas eran las personas que iban allá, porque se trata de una región fría y crepuscular que al parecer linda con la desagradable meseta de Leng, cosa que por otra parte tampoco se sabía con certeza. Por el lado donde se supone que está esa meseta se enarbola una cadena infranqueable de montañas, de suerte que nadie puede afirmar que esta maligna región
con sus horribles pobladores de piedra y sus abominables monasterios, estén realmente allí, ni tampoco que sea solo producto del temor que siente la gente por la noche, cuando esa formidable barrera de picos recorta su negra silueta contra la luna. Lo que se cuenta sobre ella. Evidentemente se podía llegar a Lenk desde muy diferentes océanos, pero los marineros no sabían nada de las otras fronteras de Iquanok y solo habían oído hablar en términos muy vagos de la inmensidad fría y de la desconocida Kadat. En cuanto a la maravillosa ciudad del sol poniente que Carter buscaba, no tenía ni idea, así que el viajero no preguntó más y esperó a que se presentara el momento de hablar con aquellos hombres extraños de la fría y crepuscular Iquanok, que son verdaderos descendientes de los dioses representados en el rostro detallado del monte en Granek. Avanzado ya el día, el galeón llegó a los meandros que atraviesan las perfumadas junglas de Klet. Aquí Carter había querido poder desembarcar, porque en esas marañas tropicales duermen portentosos palacios de marfil, solitarios pero bien conservados, donde un día habitaban los monarcas fabulosos de un país cuyo nombre no se recuerda. En virtud de los hechos de los dioses arquetípicos, estos lugares se conservan libres de daño y de envejecimiento, porque escrito está de un día los han de poder necesitar para sí, y las caravanas de elefantes los han contemplado de lejos a la luz de la luna, pero nadie se atreve a acercarse a ellos por temor a los guardianes que velan en sus sombras. El barco siguió veloz y la oscuridad silenciosa, los murmullos del día y las primeras estrellas parpadearon en respuesta a las tempranas luciérnagas de las orillas, mientras que la jungla iba quedando atrás y extendía hacia ellos una fragancia que era como un recuerdo de su presencia. Y durante toda la noche navegó el galeón y cruzó misteriosos, invisibles e inadvertidos. Un vigía señaló la presencia de hogueras sobre las colinas del este, pero el aletargado capitán dijo que lo más prudente era no mirarlas demasiado, ya que no se sabía con certeza qué clase de criaturas las habrían encendido. Por la mañana el río se había ensanchado considerablemente y Carter dedujo que por las casas que se leinaban en las orillas, que debían de encontrarse muy cerca de la gran ciudad comercial de Achlanit, frente al mar serenario. Aquí las murallas eran de tosco granito y las casas construidas de vigas y yeso, se veían fantásticamente erizadas de buhardillas. Los hombres de Etlanit son, de todos los habitantes de las regiones soñadas, los más parecidos a la humanidad del mundo vigil, de suerte que esta ciudad solo se acude por el interés de los negocios, pero es apreciada por el serio trabajo de sus artesanos. Los muelles de Achlanit son de madera de roble y en ellos amarró el galeón mientras bajaba el capitán a tratar sus asuntos en las tabernas. Carter bajó también a tierra, recorrió con cuidadosidad las calzadas hendidas y de surcos, donde transitaban carrioches tirados por bueyes y vendedores que anunciaban sus mercancías a grito pelado en la puerta de sus bazares. Las tabernas marineras estaban todas muy próximas a los muelles, en unos callejones empedrados y sucios de salitre que dejaban las pleamares y tenían un aspecto increíblemente antiguo, con sus bajos techos ennegrecidos y sus verdosos ventuscos en forma de ojo de buey. Los viejos marineros, clientes de aquellas tabernas, hablaban con frecuencia de lejanos puertos y relataban muchas historias sobre los curiosos habitantes de la crepuscular Inquanok, pero en general añadieron muy poco a lo que ya le habían contado a los tripulantes del galeón. Por último, después de descargar y pagar de nuevo, el barco zarpó hacia poniente y las altas murallas y las buhardillas de Anit se fueron disminuyendo en la lejanía, mientras la última luz del día les confería un encanto y una belleza que la mano del hombre no puede dar. 2 noches y 2 días navegó el galeón por el mar serenario, sin avistar tierra y sin cambiar saludos, porque con un navío solitario, y el segundo día, faltando ya poco para que el sol se pusiera, avistaron el nevado pico de Arán, con sus laderas cubiertas de
cimbreantes ginkgos, y Carter comprendió que estaba llegando al país de Ort Nargai y a la maravillosa ciudad de Celefais. Enseguida surgieron los brillantes miranetes de aquel pueblo fabuloso, y el mármol de sus murallas rematadas por estatuas de bronce, y el gran puente de piedra tendido donde el Naratza se une con el mar. Luego asomaron las suaves colinas que se elevan tras la ciudad, las arboledas, los jardines de asfodelos con sus mil templetes, las cabañas y el fondo del todo, la purpúrea cordillera tan, tan, Tanaria, poderosa y mística, tras la cual se abren los caminos prohibidos que conducen al mundo virgil y a otras regiones del país de los sueños. El puerto estaba lleno de pintadas galeras, algunas de las cuales provenían de Serenai, ciudad de mármol, y nubes que se encuentran en los espacios etéreos, más allá de la línea que junta el mar con el cielo. Otras venían de lugares más sólidos del país de los sueños. El timonel se abrió paso por entre todos los navíos hasta los muelles fragantes de especias, y los marineros amarraron allí el galeón a oscuras, mientras las innumerables luces de la ciudad comenzaban a titilar sobre el agua. Perpetuamente nueva parecía esta inmortal ciudad de fantasía, porque el tiempo aquí no tiene poder destructor alguno, y la ciudad de turquesa de Nortán es como siempre ha sido, y sus 80 sacerdotes coronados de orquídeas son los mismos que la edificaron hace 10.000 años. Aún brilla el bronce de sus grandes puertas, y jamás sufrió deterioro alguno el onix de sus pavimentos, y las enormes estatuas de bronce que acicalan sus murallas contemplan a unos mercaderes y conductores de camellos que son más viejos que las mismas leyendas. Aunque jamás se tornará gris el pelo de sus barbas hendidas, Carter no se esmeró en buscar inmediatamente templo alguno, ni palacio ni ciudadela, sino que permaneció junto a la muralla, cerca del mar, entre mercaderes y marineros. Y cuando se hizo demasiado tarde para escuchar historias y relatos, buscó una antigua taberna ya conocida por él y descansó soñando con los dioses de la ignorada Kadat a quienes buscaba. Al día siguiente recorrió los embarcaderos por ver si encontraba alguno de aquellos misteriosos marineros de Inquanok, pero le dijeron que ahora no había ninguno por allí, ya que en sus galeras no tocarían aquel puerto lo menos en 2 semanas. Encontró, sin embargo, a un marinero Torabonio, que había estado en Quanok y había trabajado en las canteras de Onis de aquella ciudad crepuscular, y este marinero le confesó que efectivamente al norte de la región habitaba se extendía un desierto que todo el mundo parecía temer y invadir. El Torobonio opinaba que este desierto rodeaba las últimas estribaciones de los infranqueables picos centrales de la horrible meseta de Leng, y que esta era la razón por la que los hombres le temían. No obstante, admitió que las gentes hacían además alusiones no muy claras a presencias malignas y abominables centinelas. No podía señalarse si este desierto era o no la fabulosa inmensidad fría en la que se encontraba la desconocida Kadat, pero le pareció poco factible que tales presencias y centinelas, si de verdad existieran, estuvieran allí sin una razón. Al día siguiente, Carter subió por la calle de los Pilares hasta el templo de Turquesa, y habló con el sumo sacerdote. Aunque en Salefais se adora sobre todo a Nat-Hortan en las oraciones diarias, se cita a todos los grandes dioses, y el sacerdote conocía bastante bien el talante y las costumbres de estos, como hiciera a tal en la lejana Ultar. Le aconsejó fervientemente que no intentara verlos, afirmando que son coléricos y caprichosos, y que se encuentran bajo la extraña protección de los desalmados dioses otros del exterior, cuyo espíritu y mensajero es Nyarlathotep, el caos reptante. El celo con que ocultaban las maravillosas ciudades del sol poniente ponían claramente de relieve su deseo de que Carter no llegara a ella, y no se sabía cómo minaría a un forastero cuya intención era llegar hasta ellos para hacerles un ruego. Ningún hombre había encontrado jamás la ciudad de Kadat. En el pasado
en el pasado y muy bien pudiera ser que tampoco lo encontrara nadie en el futuro. Además, los rumores que corrían acerca del castillo de Onis de los grandes dioses no eran tranquilizadores ni muchísimo menos. Después de dar las gracias al sumo sacerdote coronado de orquídeas, Carter salió del templo en busca de cierta carnicería donde se vendía carne de oveja, pues allí vivía lustroso y contento el viejo jefe de los gatos. Aquel felino digno y gris se encontraba tendido placenteramente al sol en el pavimento de Onis y al aproximarse el visitante le saludó con gesto lánguido, pero cuando Carter se presentó y repitió la contraseña que le había facilitado el viejo general de Ultar, el lustroso patriarca se volvió muy cordial y comunicativo y le contó muchos secretos que saben los gatos de la costa de Nargai. Y lo que fue aún más interesante, le contó también varios detalles que los gatos del puerto de Celebes le habían comunicado, no sin ciertos recelos, sobre los hombres de Inquanok, en cuyos tenebrosos barcos no quiere navegar ningún gato. Al parecer, estos hombres están envueltos en una obra extraterrestre, aunque no es esta la razón por la que los gatos no quieren navegar en sus barcos. El motivo de esta repulsión radica en que Inquanok escoge ciertas sombras que ningún gato puede soportar, de suerte que en todo ese reino en donde prevalece el frío crepuscular, jamás se oyen alegres maullidos ni ronroneos hogareños. Nadie sabe si esas sombras corresponden a seres que han cruzado los infranqueables picos de la meseta de Leng, de cuya misma existencia se duda, o a los que penetran por el norte procedentes del frío desierto. En cualquier caso, sobre aquellas tierras lejanas prevalece como un presagio de otros mundos u otras dimensiones que no agrada a los gatos, pues estos animales son más sensibles que los hombres a tales vivencias. ¿Y los perros qué? Esa es la razón por la que no quieren embarcarse a los sombríos barcos que zarpan rumbo a los muelles de basalto de Iquanok. El viejo jefe de los gatos le dijo también dónde encontrar a su amigo el rey Curanés y que en los últimos sueños de Carter había reinado alternativamente el Palacio de las Siete Delicias de Celefais y edificado un cuarzo rosa y en el almenado castillo de nubes de Serania, ciudad que flota en el cielo. Al parecer ya no encontraba satisfacción en aquellos lugares fabulosos y sentía una nostalgia creciente por los acantilados ingleses, por las tierras bajas de su niñez, donde existen pueblecitos de sueño en los que por las noches se oyen tras las celosías de las ventanas antiguas canciones inglesas y cuyos grises campanarios se asoman por encima del verdor de los valles lejanos. Curanés no podía retornar a estas delicias del mundo vigil porque su cuerpo había muerto, pero había conseguido una admisible compensación al soñar una reconstrucción de su pasaje natal junto al barrio este de la ciudad, donde los prados se extienden suavemente desde los acantilados hasta el pie de los montetanarios. Allí vivía él, en una mansión gótica de piedra gris asomada al mar, y trataba de convencerse de que era la antigua Trevor Towers, donde él y 13 generaciones de antepasados habían visto la luz por primera vez, y en la costa vecina había reconstruido un pueblecito pesquero de Cornualles, de tortuosos callejones empedrados, instalado en él a gentes con rasgos marcadamente ingleses, a las cuales trataba siempre de inculcar el acento que él le llenaba de nostalgia, de los viejos pescadores de aquella región, y en el valle cercano había erigido una gran abadía del estilo normado, cuya torre podía contemplar desde su ventana, y en torno a ella, en el cementerio que le rodeaba, había soñado unas lápidas con los nombres de sus antepasados esculpidos en su piedra, que él evocaba cubierta de musgo semejante al de la vieja Inglaterra, pues aunque Curanés era monarca del país de los sueños y suyas eran todas las imaginables pompas y maravillas, toda la esplendorosa magnificencia de los sueños, y aunque disponía voluntad de todos los éxtasis y delicias de las novedades y los incentivos más rebuscados y exóticos, de buena gana habría renunciado para siempre a todo ese lujo y poderío con tal de volver a ser, por un día tan solo, un muchacho de aquella Inglaterra pura y apaciguada, de aquella antigua y amada Inglaterra que había esculpido su alma y de la cual siempre formaría parte. Después de despedirse del viejo jefe de los gatos, Carter
No procuró buscar el palacio de cuarzo rosa, sino que se dirigió a las puertas orientales de la ciudad, cruzó los campos sembrados de margaritas y se encaminó hacia una torre puntiaguda que desollaba entre los robles de un parque que ascendía hasta el borde mismo de los acantilados. Llegó a una gran verja y en ella encontró una entrada blanqueada por una casita de guarda construida de ladrillo, y cuando hizo sonar la campana no salió cojeando sin ningún lacayo ataviado y grasiento, sino un viejo bajito y estirado, vestido con una blusa de obrero, y que se esforzaba por imitar el singular acento de Cornualles.